Buen día, mi nombre es Jessica Natalia Herrera Cerriteño del Bachillerato de Químico Biológico y voy a explicar un poco acerca del tema de las nociones de código de HTML. Conceptos generales. HTML describe el formato de un documento a base de la inserción de etiquetas, palabras reservadas del lenguaje rodeada de los símbolos. Las etiquetas pueden ser de tres tipos. Pareadas, cuando siempre aparece una etiqueta de inicio y otra de final. La etiqueta de final es como la de inicio, salvo que utiliza los símbolos mayor o menor que. De esta forma se puede controlar el formato de bloques de texto. Sin parear, cuando la etiqueta representa la inserción de un elemento como una imagen, un salto de línea. Y opcionales, estas son etiquetas pareadas en las cuales no es necesario emplear la etiqueta de final. El final de un elemento viene dado por el inicio de otro. Ejemplos de este tipo son los párrafos o los elementos de una lista. Un elemento muy importante del lenguaje HTML son los atributos de cada etiqueta, que representan opciones que modifican su comportamiento por defecto. Los atributos se incluyen junto con la etiqueta correspondiente dentro de los símbolos. Las etiquetas de final nunca incluyen atributos. Los atributos pueden ser asignados por un valor característico que va acompañado de un nombre sigma. Este valor puede ser una opción dentro de una lista de posibilidades prefijadas, un nombre de fichero, un número, etc. Por lo general, siempre se debe incluir el valor entre dobles comillas, de forma que se respete la integridad de la información. Por ejemplo, los cambios de mayúsculas y minúsculas en un nombre de fichero o los espacios en blanco. Sin embargo, cuando el valor es una opción de una lista prefijada o un número, es posible prescindir de las comillas. HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que las etiquetas podrán escribirse con cualquier combinación de caracteres, buscando siempre la mejor legibilidad del documento. Sin embargo, determinados valores de atributos en los que sea importante respetar los cambios mayúscula, minúscula debe ir entrecomillados. A la hora de presentar un documento en la pantalla, los clientes web no respetan el posible formato que se aplique a los documentos, espacios entre líneas o palabras adicionales, tabuladores, etc., sino que deben ser las propias etiquetas de HTML las que controlen este formato. Anidamientos de etiquetas. HTML permite anidar etiquetas, es decir, permite agruparlas de forma que el efecto de presentación conseguido sea la suma de los efectos de cada etiqueta por separado. Existen unas reglas estrictas que indican en qué forma se pueden anidar las etiquetas. Los diferentes estándares de HTML recogen estas reglas, ya que no todas las combinaciones están permitidas. En ningún caso se debe solapar las etiquetas, es decir, que el final de una etiqueta aparezca antes que el de otra insertada después de ella. Se verá más claro con un ejemplo. Corrección sintáctica de los documentos. Como cualquier lenguaje de programación, HTML tiene un conjunto estricto de reglas que fijan la sintaxis correcta de un documento.
Estas reglas se concentran en tres aspectos principales: estructura general de un documento, etiquetas y atributos de los mismas y posibles formas de combinar etiquetas. Para garantizar la corrección de un documento y su adecuada interpretación por un browser, los editores HTML obligan al autor a seguir un conjunto mínimo de reglas sintácticas que garanticen la correcta interpretación de un documento. HTML obligan al autor a seguir un conjunto mínimo de reglas sintácticas que garanticen la correcta interpretación de un documento. Algunos editores ayudan al programador de estas labores, pero lo general y dado la enorme cantidad de documentos que circulan por Internet, es imposible garantizar la corrección de un alto porcentaje de la información disponible. Para ello, los clientes web están implementados de forma que sean capaces de mostrar documentos sintácticamente incorrectos, siguiendo unas sencillas reglas. Si se encuentra una etiqueta desconocida o mal escrita, es ignorada. Si se encuentra un atributo desconocido o con un valor erróneo o fuera de rango, se ignora y el mencionado atributo toma el valor por defecto del mismo. Si se encuentra una combinación de etiquetas anidadas no permitida, se presenta el efecto conjunto. Sin embargo, los errores sintácticos se pueden presentar de una forma arbitraria por parte de un cliente, por lo siempre deben ser evitados para evitar la arbitraria. Como problema más grave, los errores sintácticos pueden producir fallos en la ejecución del cliente mientras trata de presentar la combinación no permitida. Estructura de un documento HTML. Un documento HTML es un fichero de texto plano que utiliza una serie de directivas o palabras reservadas para indicar los atributos de formato y estructura de la información que contiene. Para que un cliente web entienda que fichero contiene información HTML, se debe dar un nombre que termine en .htm o .html, las dos extensiones más comunes de estos ficheros, o cualquier otra que se recoja en la definición MIME de esta clase de ficheros en un entorno particular.